Hacer las paces con nosotros mismos debería de ser nuestra prioridad cuando nos encontramos en medio de un conflicto o de un problema con otra persona. La realidad es que cuando estamos ante un conflicto, tenemos siempre dos caminos. El primer camino, que es el que tomaría la gran mayoría de personas, es ese camino donde te sientes víctima, donde realmente encuentras todas las justificaciones, todos los motivos del mundo para sentirte atacado, para sentirte ofendido y buscas todos los argumentos para quedarte en esa posición de persona que ha sido atacada y que por lo tanto es víctima de una situación. Evidentemente, desde nuestro ego, cuando estamos en medio de un problema con otra persona, lo más natural es que nuestra primera reacción sea esta. Es normal, funcionamos así. Desde nuestro ego, esta persona me ha atacado, me ha hecho esto, ¿no? Me ha fallado, me ha traicionado, me ha engañado, dijo tal cosa y ha acabado haciendo otra cosa muy distinta, no ha cumplido el acuerdo que teníamos, lo que sea, cada cual con el conflicto que tenga. Y es normal que desde el ego, en un primer instante, podamos sentir esa sensación bueno, pues sí, ¿no? De ataque y que nos sintamos evidentemente víctimas de ello. Es normal en una primera instancia. Pero siempre que hay un conflicto con una persona, siempre, como decía, tenemos dos caminos. El primero es quedarnos en las argumentaciones, los motivos que tenemos para sentirnos ofendidos y quedarnos ahí, y que la otra persona es culpable por lo que ha hecho. Esto siempre es el primer camino y es donde la gran mayoría se quedan, ¿sí? Y luego hay otro camino, que es el camino más difícil de transitar, pero el más sabio y el que a largo plazo te dará más beneficios para tu salud, para tu paz y para tu evolución, que en definitiva creo que todos debemos querer evolucionar, ¿sí? Como decía, desde el primer camino donde te sientes atacado, dañado por la otra persona, es mucho más difícil cuando estás en una situación que hay hechos objetivos, ¿no? Descriptibles de la realidad, ¿no? Como si está lloviendo, ¿no? Pues sí, llueve. O sea, no podemos negar que llueve. Y en muchas ocasiones os encontraréis en conflictos que hay hechos que justifican realmente y que señalan realmente que has sido atacado, que has sido engañado, que has sido manipulado, etc. ¿Sí? Y te puedes quedar en esa interpretación y ya está, porque los hechos están ahí, ¿no? Es como decir, está lloviendo. Oye, pues si llueve, llueve, y no podemos negarlo, ¿no? Ok, pero esto no os va a hacer aprender nada. Y esto, en definitiva, os va a hacer sufrir, porque cuando uno se queda en este primer camino, evidentemente se siente víctima, siente que el otro lo ha atacado y evidentemente uno acaba pues sintiéndose muy mal, sufriendo, angustiado, triste, resentido, muchas veces quiere contraatacar porque, claro, cuando nos atacan muchas veces tenemos miedo de si nos pueden hacer daño, ¿no? Entonces, de manera natural, te sale el instinto, ¿no? de contraatacar, ¿no? De atacar, desde la impulsión, desde el dolor, ¿no? Desde el resentimiento, hacer un contraataque, ¿no? Y es muy importante ser consciente que hay otro camino. Y que este otro camino es un camino que, aunque sea el más difícil de hacer y el más largo, es el camino más sabio, ¿no? Al final, que es el camino que desde la conciencia de unidad, evidentemente, te invita a decir, ok, muy bien, me aparto del primer camino, me voy a centrar en mí, me voy a escuchar a mí, voy a preguntarme a mí para qué estaré viviendo esta experiencia de ataque, para qué estaré viviendo este conflicto con esta persona, para qué se está dando todo como se está dando, para qué, ¿no? Y en este para qué es un camino que evidentemente es incómodo, porque te obliga a cuestionarte
en qué tú has errado en el camino para acabar en esa situación, en ese conflicto, sea la que sea. Entonces, claro, es un camino muy incómodo porque tienes que reconocer, tienes que hacer autocrítica y tienes que reconocer errores, ¿no?, que has hecho, ¿no? Por ejemplo, pues si te han traicionado, ¿en qué aspectos me he estado traicionando a mí misma durante mucho tiempo? ¿En qué aspectos no me he escuchado? ¿En qué aspectos he permitido yo misma, no me he puesto en valor, me he infravalorado, me he subestimado y por agradar al otro, por contentar al otro, por lo que sea, he acabado cediendo en situaciones que yo sentía en el fondo que no debía de ceder y que no me debía de traicionar? Pero, bueno, pues desde el error propio que todos tenemos, ¿no?, en ese segundo camino de entender que el conflicto al otro es simplemente una llamada a que reconozcas en el otro tu propia sombra, que reconozcas en el otro todos esos aspectos que en ti tenías silenciadísimos, que no querías conocer de ti mismo y que te daba mucho miedo gestionarlos, canalizarlos, integrarlos, ¿no? Así que sin lugar a dudas, la opción más sabia, aunque como decía es la que más cuesta y la que más coraje hay que tener para transitarla, es esa opción de sentarte contigo mismo, ¿no?, de hacer como una reunión contigo mismo, un momento contigo mismo, dejar de enfocarte en qué ha hecho el otro, qué ha dicho el otro, qué me ha hecho el otro, ¿no? Reunirte contigo mismo y preguntarte, ¿para qué? ¿Para qué vivo esto? ¿Qué debo de aprender? ¿Qué errores he cometido? ¿Cómo puedo evolucionar a través de este conflicto con el otro? Entonces, sin lugar a duda, cuando tú pones el foco en ti mismo, evidentemente empiezas a perder el miedo de si el otro te puede hacer daño o no te puede hacer daño. Porque la realidad es que el poder de que el otro te haga daño y que te ataque, que sus ataques te duelan o que tienen consecuencias para tu vida o en tu bienestar, es un poder que solo lo podemos otorgar nosotros mismos al otro. El otro no tiene este poder de hacerte daño, no lo tiene, se lo damos nosotros a través de nuestro miedo, de los ataques que percibimos que nos están haciendo. Evidentemente no hablo de si vas por la calle y alguien se lanza y te agrede físicamente. No estoy hablando de estos casos, estoy hablando de conflictos que evidentemente no peligre tu integridad física, ¿de acuerdo? Entonces, realmente cuando alguien empieza a poner el foco en él mismo y no en el ataque del otro, sino en el propio aprendizaje, empieza a perder el miedo y por lo tanto una persona que empieza a perder el miedo a los ataques que está recibiendo, se deja de identificar con esa historia, es una persona que va a saber dar una respuesta más sabia, una respuesta más equilibrada y una respuesta sin lugar a duda más exitosa y más funcional para ella misma y para su vida, ¿no? Porque cuando empezamos a perder el miedo del ataque que nos están haciendo, no tenemos la necesidad de contraatacar. Porque entonces nos vamos a salvar de dos grandes problemas si nos quedamos en el victimismo y en el resentimiento. Y no hacemos esta reunión con nosotros mismos, ¿no? Y las dos cosas que nos vamos a encontrar van a ser que vamos a contraatacar con toda la energía, sufrimiento, miedo, todo lo que nos va a causar intentar contraatacar el ataque de la otra persona. Y lo más peligroso para nuestra salud, nos vamos a quedar en el resentimiento. Vamos a pensar que esa persona nos hizo daño, nos permitimos que lo hiciese, le abrimos las puertas para que sí fuese y nos quedamos anclados ahí. Y el problema es que cuando nosotros nos quedamos anclados en el resentimiento, la experiencia de conflicto con la otra persona no ha cumplido la función final que requiere cuando hay un conflicto con una persona, que es perdonarse a uno mismo y aprender
qué nos quiere decir, qué nos quiere mostrar, qué errores hemos hecho, qué tenemos que aprender, qué tenemos que integrar para nuestra evolución y para seguir hacia adelante. Entonces es muy importante hacer esa reunión cuando tenemos un conflicto, parar, no responder desde lo impulsivo, desde el miedo, desde el resentimiento, sino parar, hacer ese examen, esa reunión con uno mismo, comprender, tener esa comprensión más profunda. ¿Para qué estoy viviendo esa situación? Y desde esa comprensión más profunda nos daremos cuenta que el otro perdió el poder de hacernos daño. ¿Por qué? Porque cuando uno llega realmente a ese conocimiento de uno mismo y capta qué quería esa experiencia que él integrase en él mismo, el otro ya no existe. Es decir, el otro puede hacer y decir lo que sea, que es como que ya no va contigo. Porque tú ya has hecho ese examen de conciencia para comprender para qué el otro te ha traído esta experiencia, ¿sí? Y en definitiva, el último propósito que deberíamos tener todos es, sin lugar a duda, comprender que es a través de reconocernos en el otro que podemos hacer las paces con nosotros mismos. Entonces, simplemente nos invito, a mí también me invito, a que no reaccionemos tan rápido. Cuando nos sintamos tan atacados, sintamos que realmente están tocando algo sagrado de nuestro interior, cuando nos notemos como que hay un desequilibrio súper fuerte dentro de nosotros y realmente lo estamos pasando mal y se está moviendo como muchas cosas dentro de nosotros, es una señal de que ahí hay que aprender algo y que la vida nos está diciendo, Eps, aquí tienes algo que aprender, hay un desequilibrio. Hay una gran confusión que yo soy la primera que lo he experimentado muchas veces y he observado en múltiples ocasiones, en otras personas también, y es que confundimos ponernos en coherencia, ¿no? Escuchar nuestra voz interior, qué necesitamos, priorizarnos y ponernos en coherencia y, por lo tanto, poner límites saludables o necesarios en esas relaciones que, bueno, pues en ese momento podríamos decir que son tóxicas, aunque en verdad ya sabemos que son necesarias para nuestra evolución y para aprender, pero la gente muchas veces confunde, esto es una línea muy finita, con atacar al otro, culpar al otro y guardar resentimiento al otro. Entonces es muy importante saber bailar en ese equilibrio de una cosa es respetarme, escuchar mis prioridades, mis necesidades, ¿no? Darme ese lugar a mí y de una manera evidentemente respetuosa, pero poner límites saludables con las relaciones que yo necesito o con las dinámicas que no me están beneficiando a mi propio bienestar. Esto es una cosa. Y la otra es dejarse llevar por el rencor, por culpar al otro de tu situación y de tus circunstancias y desde el resentimiento atacar al otro. Es una línea muy fina. Entonces, evidentemente, hay que ser conscientes que si no somos capaces de calibrar esa línea fina y entramos en el resentimiento al otro y en el ataque al otro, tarde o temprano, sin lugar a duda, el universo nos lo devolverá. Así que es muy importante que cuando tengáis la capacidad, la fuerza, el amor y la comprensión para cuando estéis en medio de un conflicto con otra persona y vosotros podáis aplicar comprensión, perdón y amor y solamente mirar qué podéis aprender vosotros de esa situación y dejar de poner vuestro foco en el otro, habréis pasado la prueba. Y esta prueba ya no se os va a repetir, al menos no de esa manera, porque habréis evolucionado. Así que en verdad, el mejor acto de amor propio que podemos hacer es ante un conflicto con otra persona, practicar la comprensión, poner amor donde hay odio
y liberarnos de esa situación. Y foco siempre en uno mismo, nunca en el otro.